Soy un Omega de baja categoría. Y aún así, mi nivel de compatibilidad con el general más joven del imperio alcanza el 99%. Durante la guerra. Yo fui su inhibidor humano. Cuando la guerra terminó, me licenciaron y me enviaron de regreso a casa. Pero apenas unos días después, descubrí que estaba embarazado. Para darle una identidad legal al niño, me casé con un alfa. Recién salido de la oficina de registro civil, afuera se desató una tormenta violenta. Una nave aérea descendió con absoluta precisión. La escotilla se abrió. El joven general bajó, con el rostro sombrío y la expresión cargada de ira. Historia principal. En la oficina de registro matrimonial, una funcionaria que siempre parecía tranquila y eficiente se secó el sudor de la frente y me pidió disculpas por tercera vez. Lo siento mucho, señor. El sistema tiene algunos problemas hoy. Puede que tengamos que esperar un poco más, ¿le importaría sentarse un momento? Miré a la chica, que ya empezaba a sudar nerviosamente, y asentí con comprensión. No pasa nada, no tengo prisa. Hermano, ¿te ayudo a ir a sentarte? Preguntó el hombre a mi lado, dando un par de pasos hacia mí, con evidente preocupación en la mirada. Le aparté la mano con impaciencia. Son solo unos pasos. No soy una persona inválida. Apenas llevaba 3 meses, ni siquiera se notaba aún. ¿Para qué tanto cuidado? El hombre se llamaba Hugo. Después de encontrar un sitio para sentarse, se rascó la cabeza con torpeza. Hermano, de verdad, muchas gracias. Si no fuera por ti, mi hermana ya habría. ¿No aceptaste casarte conmigo? Lo interrumpí. Es un trato. No le des tantas vueltas. Si no fuera porque ahora el gobierno federal controla estrictamente todo. Y los Omegas no pueden tener hijos sin estar legalmente casados. Yo ni siquiera me habría molestado en buscar a alguien para casarme. Pero Hugo, aunque era un alfa, venía de una familia pobre y tenía una hermana gravemente enferma. Era honesto, sencillo. Y una opción segura y adecuada. Ese día no había mucha gente casándose. El vestíbulo estaba en silencio. Salvo por el televisor colgado en la pared, que transmitía las noticias. El general de división Álvaro ha completado la limpieza final del campo de batalla. No quedan fuerzas enemigas en fuga. Regresará al planeta principal mañana. Mientras el anuncio avanzaba, en pantalla apareció la imagen de medio cuerpo de un hombre. Vestía uniforme de combate. El cabello, corto y pulcro. El rostro atractivo, la figura erguida. Sus ojos fríos miraban directamente a la cámara, irradiando una presión intimidante. Como si realmente estuviera mirándome a los ojos. Hermano, ¿el general Álvaro no es increíblemente guapo? Dijo Hugo de pronto, emocionado. Es un héroe de la Federación. Lo admiro muchísimo. Al darme cuenta de que estaba mirando demasiado tiempo, aparté la vista y puse los ojos en blanco para mí mismo. Guapo mis narices. Un problema con patas. Tras esperar otros 30 minutos, el sistema seguía sin funcionar. Miré la hora. Ya se había hecho tarde. ¡Qué pérdida de tiempo! Sabía que no era culpa del personal, así que no me desquité con la funcionaria. Me despedí diciendo que volvería al día siguiente. Y, ante su expresión dubitativa, me di la vuelta y salí del registro. Pero no había dado ni 2 pasos. Cuando una fuerte ráfaga de viento azotó el exterior. En la plaza cercana, una nave aérea apareció de la nada. Su color negro con destellos dorados brillaba incluso bajo el cielo nublado. Hugo también la vio y se emocionó al instante. ¿Esa nave no es la del general Álvaro? ¿Ha venido a nuestro planeta? Yo, en cambio, al reconocerla, sentí un sobresalto en la sien.
Y sujeté instintivamente la muñeca de Hugo. Corre. Rápido. No creía que Álvaro hubiera venido por mí. Pero tampoco quería cruzármelo. El destino, sin embargo, no cooperó. No habíamos avanzado ni 2 pasos. Cuando alguien nos bloqueó el camino. Álvaro aún llevaba puesto el uniforme de combate. El sudor le perlaba la frente. Y en sus ojos habitualmente fríos apareció un destello de inquietud. Emilio. Pronunció mi nombre mientras se acercaba. Y separaba mi mano de la muñeca de Hugo. Luego, su mirada se posó lentamente en mi rostro. Su voz era fría, enojada. Pero también cargada de agravio. Emilio, veo que encontraste a alguien nuevo bastante rápido. Sin pensarlo, levanté la mano. Y le di una palmada en la cabeza. No seas irrespetuoso. Llámame, hermano. Álvaro ingresó en la Academia Militar de la Alianza a los 19 años. A los 20, debido a una invasión masiva de la raza insectoide, fue enviado al campo de batalla antes de tiempo. A los 21, lideró a una escuadra de 900 soldados y logró abrirse paso entre decenas de miles de enemigos. Desde entonces, su nombre se hizo famoso. Era fuerte, inteligente, frío al tomar decisiones. Y además alto, atractivo y de presencia imponente. Solo tenía un problema. Su nivel de feromonas era demasiado alto. Sumado a años de combates intensos, eso provocaba frecuentes desórdenes feromonales. Y ahí entré yo. ¿Un omega de casi 30 años? Sin logros destacables. Con una segunda diferenciación tardía. Y, para colmo, de baja calidad. Inesperadamente, mi compatibilidad con él alcanzaba el 99%. Era el mejor estabilizador posible. Así que, hace 4 años, fui oficialmente reclutado. Bueno, en realidad, que me reclutaran o no, daba un poco igual. Lo importante era que me prometieron que, cuando la guerra terminara, recibiría una gran compensación. Y podría retirarme directamente con pensión incluida. ¿Quién podría resistirse a eso? Hace medio mes, la guerra terminó. El dinero llegó a mi cuenta. Yo recogí mis cosas. Y me fui sin mirar atrás. Solo que no esperaba irme. Con alguien más en el vientre. El médico dijo que, para un omega de mi edad y condición, si interrumpía el embarazo, probablemente no podría volver a tener hijos. Me lo pensé durante el tiempo que dura media calada de cigarro. Y decidí quedármelo. Hermano, Álvaro me sujetó de la mano e intentó acercarme a él. Lo detuve con el codo. Estamos en público. Nada de abrazos. Álvaro aflojó la fuerza, pero no soltó mi mano. Luego lanzó una mirada hostil a Hugo. Hermano, ¿por qué te vas a casar con él? ¿Acaso iba a decirle que era por el embarazo? Eso era lo último que pensaba contarle. Me inventé cualquier excusa. Es adecuado, y ya está. Además, tengo 30 años. ¿Por qué no iba a poder casarme? Pero yo también puedo. Replicó. ¿Por qué no conmigo? Apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolieron los huesos. Le aparté la mano de un golpe. Porque tú no eres adecuado. Las pupilas de Álvaro se contrajeron de golpe. El mismo hombre que nunca dudaba en el campo de batalla. Me miró como si no pudiera creerlo. ¿Yo no soy adecuado? Hermano, cuando estábamos juntos, tú. Por suerte, reaccioné a tiempo. Y le tapé la boca antes de que terminara la frase. Álvaro era una figura pública. Además, estábamos cerca de la plaza. Ya había demasiadas miradas alrededor. Con los dientes apretados, le susurré. Álvaro, cállate. Un poco más alto. Y toda la federación se enteraría de nuestra historia. Al final, recibió una llamada urgente.
Solo se fue después de asegurarse de que lo sacara de la lista negra de mi comunicador. En cuanto despegó su nave, volví a bloquearlo. Hugo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, dio un par de pasos con cautela. Emilio, ¿ese niño? Le puse un dedo sobre los labios y negué con la cabeza. Hugo obedeció al instante. Pensé que con esa actitud tan clara, Álvaro finalmente se rendiría. Me equivoqué. A la mañana siguiente, apenas abrí la puerta, vi una figura agachada frente a ella. Al oír el ruido, se levantó de inmediato. «Hermano». Al segundo siguiente, su mirada se desplazó detrás de mí. Sus pupilas se abrieron de golpe. «¿Qué hace él aquí?» Hugo se rascó la cabeza, me miró de reojo. Y luego dijo con voz algo insegura. «Hola, soy el novio de Emilio». Álvaro, con años de experiencia militar, captó de inmediato que algo no cuadraba. Soltó una risa fría. Sacó una maleta que llevaba a la espalda. Nos apartó a Hugo y a mí, y dejó caer una sola frase. «Desde hoy, yo también viviré aquí». Miré el sol que acababa de salir. Luego la nave aparcada a lo lejos. Me llevé la mano a la frente. Dolor de cabeza. La primera vez que conocí a Álvaro fue en la base. En aquel entonces, durante una misión en el frente, había agotado su energía mental al intentar salvar a un compañero. Poco después de regresar, sufrió un grave desorden de feromonas. Fue el peor episodio que había tenido jamás. Ni siquiera los inhibidores lograban estabilizarlo. Y por eso me localizaron con urgencia. Esa misma noche, me enviaron directamente a su habitación. La estancia estaba casi a oscuras. Solo entraba un poco de luz por la ventana. Gracias a esa tenue claridad, pude hacerme una idea del desastre. La habitación era enorme. Había restos de almohadas rasgadas cerca de la puerta. Un mueble volcado en el suelo. Y un agujero profundo en la pared. Como si algo hubiera sido lanzado con violencia. Al pisar, incluso salieron volando un par de plumas. Pensé para mí mismo. Este dinero, se gana con bastante riesgo. Tras echar un vistazo rápido, lo vi al final de la cama. Álvaro estaba sentado en el suelo, sujetando una manta con una mano, y giró lentamente la cabeza hacia mí. No podía ver bien su rostro, pero sentí una mirada fría y peligrosa. «Vete», dijo con voz ronca y alterada. Definitivamente, no parecía contento de verme. No lo dudé. Me giré para salir. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Suspiré y le mostré las manos. «No puedo salir». Me dejé caer sentado contra la puerta. Mi filosofía de vida siempre ha sido simple. Si ya estás aquí, enfréntalo con calma. Total, no había escapatoria. Así que liberé suavemente mis feromonas. Cuanto antes terminara el trabajo, antes podría irme. Un aroma fresco, parecido al bambú, se fue extendiendo poco a poco hacia él. No sé cuánto tiempo pasó, pero la presión en el ambiente comenzó a disminuir. Solté el aire que llevaba conteniendo. Con el estómago vacío tras un día entero sin comer, avancé despacio. Había un carrito con comida que llevaba rato observando. Seguramente lo habían preparado para él. Pero no había tocado nada. Al principio no me atreví, por miedo a molestarlo. Ahora su respiración era más tranquila. Sin pensarlo más, tomé un sándwich del plato. El jamón estaba algo frío. Pero no estaba mal. No había dado ni 2 bocados. Cuando una sombra alta se alzó a mi lado, sentí como me sujetaban por la nuca. Con firmeza pero sin brusquedad. Álvaro levantó mi cabeza.
Su respiración era cálida, mezclada con un intenso aroma a té, haciendo que mi mente se quedara en blanco por un instante. Tragué el bocado apresuradamente. Aquella cercanía era inevitable dadas las circunstancias. Aunque ocurrió mucho más de repente de lo que esperaba. Ni siquiera había terminado mi comida. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo cansado. Álvaro ya no estaba. No volví a verlo hasta la hora de la cena. Ya se había cambiado al uniforme de combate. El traje se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando su porte firme y disciplinado. No pude evitar mirarlo un poco más de la cuenta. Cuando se dio cuenta, se acercó con pasos largos. Me examinó en silencio. Yo levanté la vista y le sonreí con cierta incomodidad. Él se quedó quieto un segundo. Apartó la mirada. Y carraspeó antes de decir, algo rígido. Me voy al frente. Quédate en mi habitación. De acuerdo. Antes de irse, noté que la punta de sus orejas estaba ligeramente roja. Así fue como empecé a vivir en la base. Álvaro pasó de rechazarme al principio a aferrarse a mí cada vez que sus feromonas se descontrolaban. Los episodios, que antes ocurrían cada 2 meses, se volvieron cada vez más frecuentes. El trabajo no era complicado, solo bastante agotador. Con mi edad, a veces me preocupaba no aguantar tantos años más. El recuerdo terminó ahí. Suspiré y entré en casa. Álvaro ya había localizado mi dormitorio. Y había dejado su equipaje dentro. Después de todo, era hijo de una familia influyente. Su padre era el comandante del primer ejército federal. Aunque en el campo de batalla fuera frío y severo, en privado no podía ocultar del todo ese aire indomable de joven aristócrata. Tras dar una vuelta por mi habitación, sus cejas tensas por fin se relajaron. Y su expresión volvió a suavizarse. Con 2 zancadas largas, se plantó frente a mí. Y me abrazó, apoyando la cabeza en mi cuello. Hermano, te he echado mucho de menos. Como un cachorro. Suspiré y lo empujé suavemente. ¿No vuelves a la capital? Las noticias decían que regresaba hoy. Estoy de permiso, hermano. ¿Permiso? Justo después de la guerra. Cuando tocaba recibir méritos. ¿Se iba de vacaciones? Le di un golpecito en la frente. ¿Estás bien de la cabeza? Álvaro atrapó mi mano antes de que la retirara. Y la acercó a sus labios con una sonrisa tranquila. No pasa nada. Aún soy joven, no necesito ascender tan rápido. Sabía que lo tenía pensado. Así que no insistí. Al fin y al cabo, no era asunto mío. Ahora lo importante era pensar cómo deshacerme de Álvaro. Pero al ver su mirada brillante y expectante, me tragué las palabras que estaban a punto de salir. Da igual. Quizá dentro de un tiempo se vaya solo. El planeta en el que vivimos ahora está bastante lejos de la estrella principal. Pero el clima es templado durante todo el año. Y la población no es poca. En su momento, para mantenerme alejado de Álvaro, compré esta casa en las afueras. Venía incluso con un enorme campo de trigo. Dicen que el dueño anterior lo plantó solo por aburrimiento. Ahora el trigo crece frondoso y verde. Y ya está a punto de dar espigas. Los ojos de Hugo iban de un lado a otro, mirándonos alternativamente a Álvaro y a mí. Al final, se llevó un pan a la boca. Y salió corriendo al campo para quitar malas hierbas. Mi mirada siguió sus movimientos. Y se posó en el trigo que ondulaba suavemente con el viento. Era una escena relajante. ¿Es bonito?, preguntó Álvaro de repente a mi espalda. Asentí.
Sí, lo es. Ja, soltó una risa baja. De pronto me rodeó el cuello. Y me dio un beso rápido en la mejilla. Después, se subió los pantalones. Y entró al campo de trigo de un salto. Su comportamiento era infantil hasta decir basta. Me quedé inmóvil unos segundos. Y luego me senté en una tumbona. El sol de la mañana era perfecto. La brisa suave invitaba a quedarse dormido. De vez en cuando abría los ojos. Y veía a Álvaro entre el trigo, dejando ver sin querer su abdomen al moverse. Este chico. Así, sin más. Álvaro se quedó a vivir con nosotros. Arrancaba hierbas. Se tumbaba conmigo a tomar el sol. Y llevaba una vida increíblemente despreocupada. Hugo seguía siendo universitario. Entre clases y el hospital para cuidar a su hermana. En realidad no pensaba quedarse aquí. Fui yo quien insistió en que se quedara. Tenía miedo de que, si pasaba demasiado tiempo a solas con Álvaro, terminara cediendo. Sabía que él me quería. Pero no éramos adecuados el uno para el otro. Ni por familia, ni por situación personal. Álvaro nació con todas las ventajas. Buena familia, buen aspecto. Y logros militares a una edad temprana. Yo, en cambio, era un huérfano con estudios básicos. Un omega de segunda diferenciación. Con cicatrices por todo el cuerpo. No era dulce. Ni particularmente considerado. Tal como decía su omega de la infancia. Solo tuve suerte de que nuestra compatibilidad llegara al 99%. El sol del mediodía empezaba a ser fuerte. Entrecerré los ojos. Y me llevé una mano al abdomen. Otra mano se apoyó encima. ¿Qué pasa, hermano? ¿Te duele el estómago? Dudé un segundo. Y tomé su mano, guiándola bajo mi ropa. Está un poco hinchado. Ayúdame un poco. Su mano cálida se posó con cuidado. Sus movimientos fueron suaves. Ese momento tranquilo no duró mucho. El comunicador de Álvaro volvió a sonar. Esta vez lo colgó sin mirar. ¿No vas a contestar? Pregunté. Publicidad. No es importante. Poco después volvió a sonar. Frunció el ceño, miró el mensaje un par de veces. Y finalmente aceptó la comunicación. No sabía qué le decían al otro lado. Pero su expresión se volvió cada vez más seria. Al final respondió con un simple «de acuerdo». Cerró la llamada. Y se giró hacia mí. Hermano, el ejército me necesita. Tengo que volver a la estrella principal por un tiempo. Le hice un gesto con la mano. Ve. Ya iba siendo hora. 5 días después de que Álvaro se fuera. Pensando que pronto se me notaría el embarazo. Y que con Álvaro rondando no había podido ir a registrarme. Empecé a preocuparme. Si no lo hacía pronto, el niño acabaría sin registro legal. Pero la enfermedad de la hermana de Hugo empeoró. Él pasaba todo el tiempo en el hospital. Así que el trámite volvió a retrasarse. Me toqué el abdomen. Y miré el mensaje que Hugo me había enviado. Hermano, mañana puedo volver. Yo respondí. No pasa nada, quédate cuidando a tu hermana. Deslicé hacia arriba la pantalla. Álvaro solo me había escrito. El día que llegó a la estrella principal. Después, nada más. No lo había bloqueado. Sabía perfectamente qué era lo que estaba esperando. Los sentimientos de Álvaro eran demasiado intensos. Y yo, como una polilla, no podía evitar sentirme atraído por esa luz. En ese momento, una noticia apareció de repente en mi comunicador. El general más joven, Álvaro,
Anuncia su compromiso dentro de un mes. La prometida es un Omega con el que creció desde pequeño. Debajo había una foto antigua de los dos. Debía de ser del día en que Álvaro ingresó en la academia militar. Su expresión era juvenil, con el ceño fruncido y gesto impaciente. Era la primera vez que veía una foto suya de antes. No sentí una tristeza profunda. Solo hice una captura de pantalla. Y, por puro egoísmo, recorté a la otra persona fuera de la imagen. Supongo que eso es lo único que puedo hacer. Después de todo, Álvaro ya no será mío. Cuando entendí que Álvaro no iba a volver, el trámite del registro matrimonial ya no podía seguir posponiéndose. Pero los imprevistos nunca avisan. Apenas llegamos a la oficina de registro, Hugo recibió una llamada. Su rostro cambió de inmediato. Sin perder tiempo, salió corriendo hacia el hospital. Antes de irse, no dejaba de disculparse. Lo siento mucho, Emilio. Hay una urgencia en el hospital. ¿Entonces ve rápido? Le dije. Era un asunto de vida o muerte. No había tiempo para dudar. Hugo me miró con culpa. Y se marchó a toda prisa. Yo, en cambio, me di la vuelta con calma. Busqué un restaurante cercano. Comí algo tranquilamente. Y solo después regresé a casa. Aunque ya vivíamos en la era interestelar, los vehículos personales seguían siendo carísimos. Y además, tenía que ahorrar para criar a un niño. Así que seguía usando el transporte público. Cuando llegué a la puerta de casa, vi a dos figuras desconocidas agazapadas afuera. Al verme, se pusieron de pie de inmediato. Lo que llegó con ellos fue un olor desagradable. Una presión típica de alfas, que imponía incomodidad sin disimulo. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, alerta. Retrocedí instintivamente. Y me cubrí el cuello. Por mi condición y por la influencia prolongada de Álvaro, las feromonas de otros alfas apenas me afectaban. Aún así, sentí una molestia leve. Un dolor sordo que no me gustó nada. Los dos hombres sonrieron de forma desagradable. Emilio, ¿verdad? ¿A quién ofendiste? No me digas que no lo sabes. Y comenzaron a avanzar hacia mí. Saqué de inmediato la daga que llevaba oculta en la pierna. Después de tantos años en la base, yo no solo me había quedado esperando. Además del entrenamiento ocasional, Álvaro me había enseñado bastante sobre defensa personal. Lidiar con dos alfas de poca monta no era ningún problema. No me contuve. Avancé con la daga sin dudar. En pocos movimientos, ambos acabaron heridos y gritando. Y salieron huyendo a toda prisa. Pensé en perseguirlos, al menos para aclarar las cosas, o entregarlos a la policía. Pero un dolor repentino en el abdomen me obligó a detenerme. Asustado, regresé a casa de inmediato. La molestia en las glándulas empeoró. Sabía lo que significaba. En mi estado, necesitaba urgentemente estabilidad emocional. Sin un vínculo permanente, mi dependencia de la presencia de Álvaro había aumentado con el embarazo. Antes siempre lo soportaba con medicación. Pero esa vez, tras casi media hora, los síntomas no mejoraban. Probablemente el susto había afectado al niño. Con dificultad, saqué del fondo del armario una prenda de Álvaro, que había guardado el día anterior. El aroma familiar llenó el aire. Poco a poco, el dolor fue disminuyendo. Mi mente se volvió difusa. Sin pensarlo, junté toda su ropa,
Formé una especie de refugio. Y me acurruqué allí. Cuando desperté de nuevo. Ya había amanecido. Antes de abrir los ojos. Sentí calor sobre el pecho. Extendí la mano. Y toqué un cuerpo conocido. Me incorporé de golpe. ¿Álvaro? Él abrió los ojos con dificultad. Tenía profundas ojeras. Hermano. Duerme un poco más. Estoy agotado. Dijo eso. Y me rodeó con más fuerza. Incluso me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Yo estaba completamente confundido. No entendía por qué había vuelto de repente. Recordé la noticia del compromiso. Y quise soltarme para levantarme. Después de todo, pronto tendría un prometido. Pero al ver su cansancio evidente, su expresión agotada, no me moví. Me quedé quieto, dejándome abrazar. Su presencia seguía siendo familiar y reconfortante. Aunque ya no podía dormir, me quedé observándolo un rato. Cuando por fin cayó en un sueño profundo, retiré con cuidado su brazo. Y me levanté en silencio. Cuando salí del dormitorio, Hugo estaba en la cocina preparando el desayuno. Me sorprendí un poco. ¿Tú también volviste? Hugo se rascó la cabeza. Buenos días, Emilio. ¿Te sientes mejor hoy? Fruncí el ceño, confundido. ¿Cómo sabes eso? Hugo colocó 2 platos en la mesa, todavía con expresión nerviosa. Anoche, cuando regresé, sentí un olor extraño afuera. Me asusté muchísimo. Luego vi que la puerta de tu habitación no estaba cerrada. Y que el ambiente estaba algo alterado. Hizo una pausa, claramente incómodo. Justo entonces, el general Álvaro me llamó. Y yo, se lo dije. Él volvió de inmediato durante la noche. Así que eso era. Con razón Álvaro había aparecido de repente. Ya casi era mediodía. Y Álvaro seguía sin despertar. No pude evitar entrar en la habitación. Después de tantos años en el ejército, su rutina siempre había sido extremadamente puntual. Entrenaba temprano. Jamás dormía hasta tarde. Pero en cuanto abrí la puerta, mi nariz captó un olor metálico. Venía de él. Antes de reaccionar, ya estaba sentado junto a la cama. Mi mano se deslizó bajo el borde de su ropa. Justo cuando iba a levantarla, una mano grande sujetó mi muñeca. Álvaro aún parecía agotado. Su voz era baja y ronca. Hermano. Estoy cansado. Déjame dormir un poco más, ¿sí? No tenía tiempo para discutir. Levanté la ropa sin dudar. Su torso estaba cubierto casi por completo de vendajes. En la cintura se veía una mancha rojiza. Álvaro terminó de despertarse. Intentó cubrirse, pero lo detuve. Lo giré con cuidado. En su espalda. La mancha se extendía. Era sangre seca. ¿Qué pasó? Mi voz tembló. Era la primera vez que lo veía herido de esa manera. Antes, incluso cuando resultaba gravemente herido en combate, siempre se recuperaba por completo. Antes de verme, sabía que yo era muy sensible a ese tipo de cosas. Álvaro se movió un poco y apoyó la frente contra mi abdomen. Estoy bien, hermano. ¿Esto te parece estar bien? Quise desatar los vendajes, pero mis manos temblaban demasiado. Él tomó mis manos, apretándolas con suavidad. Son solo heridas superficiales. Ya están tratadas. Se ven peor de lo que son. ¿Quién te hizo esto? Pregunté. Álvaro llevó mi mano a sus labios. Mi padre.
Sentí un golpe en el pecho. Luego añadió rápidamente. No fue por ti. En el ejército alguien empezó a atacarme. Difundieron rumores sobre mi vida personal. Mi padre solo quería dejar claro su postura. ¿Rumores? Recordé aquella noticia sobre su supuesto compromiso. Sí, dijo, claramente molesto. Dicen que voy a casarme con otra persona. Pura mentira. Pero yo ya no estaba pensando en eso. La inquietud me invadió por completo. Me levanté de golpe. No. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte cuanto antes. Álvaro se quedó paralizado. ¿Por qué? No expliqué nada. Solo lo tomé del brazo. Repitiendo una y otra vez. No puedes quedarte. Vete. Ahora. Había pasado demasiado tiempo en la base. Tanto que casi había olvidado cómo era mi vida antes. Hasta que esos dos alfas aparecieron ayer. No vinieron por casualidad. Venían por mí. Y yo tenía una idea bastante clara. ¿De quién los había enviado? Mi relación con Álvaro. Siempre había sido información reservada. Muy pocas personas sabían la verdad. Y yo había pensado que mientras él estuviera aquí, no pasaría nada. Pero ahora alguien lo estaba atacando. Si descubrían lo que yo había sido, Álvaro estaría en problemas. Pero él no me escuchó en absoluto. Se quedó en la cama, inmóvil. Cuando intentaba moverlo, se quejaba exageradamente. ¡Ay! Me duele. Incluso aprovechó para abrazarme por la cintura, actuando como si no pudiera soltarse. No tenía forma de lidiar con él. Hermano, dijo de pronto. ¿Qué pasó anoche? Evadí su mirada. Nada importante. Dos tipos me siguieron. Los ahuyenté. Álvaro respondió con un simple. Ah. Pareció creerme. Yo solté el aire con alivio. No sabía cómo contarle mi pasado. Ni siquiera me atrevía. Había demasiadas cosas oscuras allí. Me aferré a la esperanza de que todo quedara en nada. Pero en el siguiente instante, Hugo entró corriendo, pálido. Emilio, mira las noticias. El rostro de Álvaro cambió de inmediato. Encendió su comunicador. ¿Desde dónde estaba? Yo también pude ver el titular. Un enorme texto rojo ocupaba la pantalla. El general más joven rechaza un matrimonio arreglado. Por un omega acusado de asesinato. Antes de cumplir 24 años. Yo siempre había sido un beta. La alianza era avanzada. Pero todavía existían muchos planetas pobres y atrasados. Yo vivía en uno de ellos. Crecí en un orfanato. Y, al salir, entré a trabajar en un taller de reparaciones. Mi vida se reducía a trabajos físicos repetitivos. Días iguales unos a otros. Un futuro que podía verse de un solo vistazo. Hasta que, a los 24 años, conocí a un alfa arrogante y prepotente. Su aeronave se averió. Y cayó en nuestro planeta por accidente. No había dónde repararla. Así que terminó en nuestro taller. Desde entonces, empezó a insistir conmigo de forma insistente y desagradable. Quería que lo siguiera. A un planeta desarrollado de alto nivel. Lo rechacé. Él solo sonrió. No dijo nada. Y dijo que nos agradecía el trabajo invitando a todos a beber. Yo estaba alerta. Pero al ver a todos los compañeros presentes, bajé la guardia. No sabía que, en un lugar como el nuestro, para algunas personas, el dinero podía comprarlo todo. Ese alfa sobornó a todo el taller.
Y puso algo en mi bebida. Un fármaco ilegal. Que forzaba una reacción biológica extrema en los beta. Me di cuenta de que algo iba mal. Y salí corriendo. Él me siguió. En un callejón, me empujó contra la pared. Una presión abrumadora cayó sobre mí. Y mi cuerpo reaccionó de forma violenta. Empecé a temblar. Fue entonces cuando ocurrió la segunda diferenciación. Pero los años de trabajo físico me habían dado fuerza. Justo cuando él, sorprendido, intentó aprovechar la situación, lo empujé con todas mis fuerzas. Dio 2 pasos hacia atrás tambaleándose. Y entonces, un vehículo que pasaba a gran velocidad lo arrolló. El callejón estaba oscuro. Solo una luz débil colgaba sobre nuestras cabezas. En el suelo, la escena fue impactante. Después de eso, fui enviado a prisión. Dijeron que el alfa había muerto. Su familia tenía poder e influencia. Y exigían mi condena máxima. Las cámaras de seguridad estaban, casualmente, averiadas. No había pruebas de que yo hubiera actuado en defensa propia. El abogado que me defendía solo podía apoyarse en lo ocurrido con mi cuerpo para ganar tiempo. Hasta que se descubrió que mi compatibilidad con Álvaro era del 99%. Entonces, el ejército me sacó de prisión. Me dijeron que, si ayudaba a Álvaro a estabilizar su estado biológico, podría quedar libre. Y no volver jamás. Acepté. Fui demasiado ingenuo. Creí que escondiéndome en un planeta pequeño, nadie me encontraría. Pero en menos de un mes, llegaron hasta mí. Y arrastraron a Álvaro conmigo. Las noticias lo contaban todo con detalle. Decían que yo había matado a alguien. Que me había acercado a Álvaro por miedo. Que él había sido engañado por alguien como yo. Quise apartar la pantalla del comunicador. Pero no tenía fuerzas. Quise explicarme. No salió ningún sonido. Entonces, el comunicador de Álvaro empezó a sonar sin parar. Mensajes tras mensajes. Eran de su amigo de la infancia. Otro Omega. General Álvaro, lo sabía. Ese Omega no tenía buenas intenciones. No te quiere. Solo teme volver a prisión. ¿Por qué sigues buscándolo? Es un asesino. Y aún así lo proteges. Sí. Era un asesino. Aunque no fuera intencional. Esa persona murió. Nunca debí permitir que Álvaro viniera a buscarme. Lo había arrastrado a todo esto. Me levanté de la cama. Instintivamente buscando dónde esconderme. Alguien me sujetó con fuerza la muñeca. Al siguiente instante, Álvaro me atrajo hacia su pecho. Me abrazó con fuerza. Como si quisiera fundirme con él. Una gota caliente cayó sobre mi cuello. Su voz estaba rota. Por suerte nuestra compatibilidad es tan alta. Sus palabras aclararon un poco mi mente. ¿No te da asco? Pregunté, aturdido. ¿Asco de qué? Yo soy un asesino. Álvaro se incorporó. Y me miró directamente a los ojos. ¿Cómo podría? Solo me alegra haber llegado a tiempo. Y además, hermano, yo confío en ti. Al ver su mirada firme y sincera, mis ojos ardieron. Las lágrimas cayeron una tras otra. No fue intencional, expliqué entre sollozos. Con su calma y su apoyo, logré contarle todo. Álvaro se quedó en silencio un momento.
Su expresión se oscureció apenas. Luego besó suavemente mis ojos, secando mis lágrimas. Hermano, dijo. Esto no fue tu culpa. No supe en qué momento Hugo salió de la habitación. La puerta estaba cerrada. En el espacio reducido, solo quedaba el aroma familiar de Álvaro. Cuando mi ánimo se calmó un poco, le tomé la mano con inquietud. ¿Y lo de las noticias? Pregunté. ¿Qué piensas hacer ahora? Álvaro había rechazado ascender después de la guerra. Pero aún así había gente que quería derribarlo. No pasa nada, hermano, dijo, acariciándome la cabeza. Su verdadero objetivo es mi padre. Estos solo son movimientos menores, no me afectarán. Su familia había destacado demasiado en la guerra, despertando envidias y temores. Por eso, Álvaro había solicitado vacaciones. Aún así, no los dejaron en paz. Álvaro guardó silencio un momento y luego dijo: Hermano, he decidido dejar el ejército. ¿Por qué? Pregunté alarmado. ¿Es por mí? No, respondió. Me rodeó con los brazos, haciendo que me sentara contra su pecho, como si yo fuera algo que necesitaba proteger. Su voz sonaba suave, casi quejumbrosa. Nunca quise ser soldado. Entré a la academia por presión de mi padre. Ahora puedo aprovechar esta oportunidad para irme. En realidad soy perezoso y desordenado, añadió. Solo quiero pasar mis días contigo. El cambio de tema fue tan repentino que no pude evitar pellizcarle la cintura. ¿Estamos hablando en serio? Claro que es serio, respondió. Estoy pensando en nuestro futuro. Una pequeña empresa. Un hijo. Y tú a mi lado todos los días. Con eso, mi vida estaría completa. ¿Un hijo? Entonces recordé algo importante. Ya no podía ocultarlo. Tomé su mano y la llevé con cuidado hacia mi abdomen. En realidad, estoy embarazado. Su cuerpo se tensó al instante. Me miró, incrédulo. ¿Es verdad? Asentí, evitando su mirada. Casi 4 meses. Álvaro me sostuvo el rostro con suavidad. Su cercanía era cálida, envolvente. No hubo palabras innecesarias. Solo la certeza. En ese instante, entre nosotros se selló algo profundo. Una promesa que no necesitaba ser explicada. Un vínculo completo. Definitivo. Álvaro apoyó su frente contra la mía. Sus ojos llenos de emoción. Hermano, susurró, te amo. Le besé suavemente los párpados. Yo también te amo, Álvaro. Ese compromiso nos dejó exhaustos. Me ayudó a acostarme. Y cuando desperté, ya era el día siguiente. Álvaro no estaba en la cama. Encendí el comunicador. Las noticias del día anterior habían desaparecido. Ahora hablaban de él. Decían que había eliminado todo usando su influencia. Que estaba loco. Que actuaba solo por amor. Mientras leía, la puerta se abrió. Álvaro asomó la cabeza. Y sonrió al verme despierto. Se sentó a mi lado. Y besó mi mejilla. ¿Descansaste bien? Cuando estuve un poco más despierto, le tomé la mano. ¿No vas a explicar nada sobre las noticias? Él me sujetó el rostro con una sonrisa traviesa. Y rozó mis labios con besos breves. ¿Para qué? Mejor usar ese tiempo en pensar en nuestro hijo. Su mano buscó la mía con naturalidad. Espera. No me dio tiempo a protestar. Se inclinó hacia mí. Y dijo en voz baja, junto a mi oído. Hablé con el médico.
Todo está bien ahora. Mi mente se nubló con el cansancio. Justo antes de quedarme dormido otra vez. Creí escucharlo decir. Hermano. Mañana, ¿quieres volver a casa conmigo? Extra de Álvaro. Descontrol de feromonas. Los superiores me asignaron a un omega con supuesta compatibilidad del 99%. ¡Qué absurdo! ¿Pelear guerras y aún así depender de un omega? Ridículo. Destrocé todo en la habitación. 2 horas después. Metieron a un omega y cerraron la puerta. Le dije que se largara. Y realmente intentó irse. Solo que la puerta estaba cerrada con seguro. Pensé que era dócil. Hasta que el aroma intenso de bambú llenó toda la habitación. Maldito omega. Intentó provocarme con sus feromonas. Perdí el control. A la mañana siguiente me sentía increíblemente bien. Ese omega no era tan obediente. Pero resultó ser muy útil. Además, era bastante bonito. Dejarlo quedarse no sonaba tan mal. Medio mes después. Está bien, lo admito. Emilio es adorable y guapo. Aunque a veces tenga mal carácter. Pero incluso eso lo hace lindo. J.E. Esta guerra fue realmente dura. Otra vez el descontrol. Necesito ir a buscar a mi hermano. Necesito estar cerca de él. El tiempo pasó volando. 4 años desaparecieron en un parpadeo. Pero ganamos. Cuando todo termine, podré llevarlo a registrar nuestro matrimonio. ¿Cómo que desapareció? J.E. No importa. No puede escapar de mí. ¿Quiere casarse con otro? Imposible. Su identidad ya está ligada a la mía. Quiero ver quién es el bastardo. ¿Qué pretende quitármelo? Otra vez me mintió. Ni siquiera es cercano a ese tipo. Y aún así quería registrar el matrimonio. Me está ocultando algo. Tengo que investigarlo. ¿Embarazo? ¿Está embarazado? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Planeaba esconderse y dar a luz en secreto? No. No debo alertarlo. Mi hermano siempre guarda todo en silencio. Debo esperar. A que él mismo me lo diga. La gente de la capital volvió a causar problemas. Regresé para encargarme de ellos. Transferí a la hermana de Hugo al hospital militar. Él aceptó ayudarme. Y cuidar de mi hermano. Duele demasiado. El viejo golpeó fuerte. No era solo para aparentar. Apenas terminé de curarme. Hugo me escribió. Dijo que mi hermano no se sentía bien. Y que había rastros de sangre fuera de la casa. El corazón se me cayó al piso. Ni siquiera recogí mis cosas. Salí de inmediato. Por suerte, él estaba bien. Solo. El bebé estaba inquieto. Y necesitaba mis feromonas. Toqué su vientre. Y advertí en voz baja. Si vuelves a molestar a tu padre. Cuando nazcas te voy a dar una paliza. Mi hermano notó que estaba herido. También vio la noticia. Sobre mi supuesto compromiso. Pero sigue sin hablar. Siempre aparenta fortaleza. Pero cuando me mira. Sus ojos dicen. Me duele verte así. Te quiero. Pero no puedo decirlo. Idiota. Mi hermano es un gran idiota. Ahora lo sé. Pasó por cosas terribles en el pasado. Maldito Alfa. Si pudiera, desenterraría su tumba. Pero gracias a eso, mi hermano finalmente habló. Lloró. Contó todo. Incluso me habló del bebé. J.E. Yo fingí que no lo sabía. Si no,
se habría enfadado. Aproveché que estaba vulnerable. Y sellé nuestro vínculo para siempre. Esta vez. No podrá huir. Se quedó dormido, exhausto. Usando la influencia de mi padre. Recuperé todo lo que habían eliminado. Vi cómo era él a los 24 años. Mandé borrar todas las noticias sobre él. Envié las grabaciones al abogado. Y pedí reabrir el caso. Mi hermano no salió por compatibilidad. Salió. Porque no era culpable. No publiqué los vídeos. Ese es un pasado. Que él no quiere recordar. Yo lo guardaré por él. Dormido. Se ve realmente adorable. Esta novela parte de un cliché muy conocido del género abo, pero poco a poco se transforma en algo más serio. Una historia sobre desigualdad, dependencia emocional y elección personal. Uno de sus mayores aciertos es el protagonista. No es joven, no es poderoso, no es deseado por el sistema. Es un omega de baja categoría, cansado, realista, que toma decisiones prácticas incluso cuando eso significa renunciar al amor. Su voz narrativa es fría, irónica en momentos clave. Y transmite muy bien la sensación de alguien que ha aprendido a sobrevivir antes que a soñar. El general Álvaro también está bien construido. No es solo el alfa fuerte y dominante típico, sino un personaje marcado por la presión familiar, el control militar, y una incapacidad casi infantil para manejar las emociones fuera del campo de batalla. Su obsesión no nace solo del amor, sino de la culpa, la dependencia y el miedo a perder el único punto de estabilidad que tenía. La novela destaca especialmente en las escenas cotidianas. Las conversaciones simples, los silencios incómodos, y esa tensión constante de esto no debería estar pasando. Son mucho más efectivas que cualquier escena grandilocuente. Ahí es donde el autor escribe mejor. Sin embargo, la historia no está libre de problemas. Algunos conflictos se alargan demasiado. Y ciertas conductas de control o invasión de límites no siempre reciben una reflexión clara dentro del texto. Esto puede generar incomodidad y dividir a los lectores entre quienes lo ven como romance y quienes lo interpretan como una relación desequilibrada. Aún así, el núcleo de la historia es claro. En un mundo que clasifica a las personas por su utilidad, amar libremente no es fácil. Y a veces, ni siquiera es justo. Y ahora quiero preguntarte a ti. ¿Crees que esta historia es un romance trágico? ¿O una crítica al sistema abo y a sus jerarquías? ¿Álvaro realmente cambia? ¿O es Emilio quien se adapta para sobrevivir?